Alex Carrillo es ilustrador, artista visual, director de animación y autor bestseller mexicano. Su obra ha llegado a países alrededor del mundo y ha sido exhibida en The Walt Disney Family y en el Museo de San Francisco. A lo largo de su carrera ha colaborado con marcas como Disney, HBO Max, Paramount, WWE, Crayola, entre otros. Ha dirigido proyectos animados para Adult Swim, HBO Max, Latinoamérica y el Festival Internacional del Cine de Morelia. En 2022 fue reconocido por Forbes como uno de los 100 mexicanos más creativos y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su libro Despertar de Colores. Pues Alex, buenas tardes, bienvenido a esta entrevista. Hola, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y qué emoción poder platicar un poco del libro y de mí y todo. Qué emoción. Comienzas el libro diciendo, en los ojos de las personas ya no brillaba aquella chispa. Cuéntanos, ¿qué te motiva a escribir esta historia? Uf. Lo que me motivó a escribir esta historia de Despertar de Colores, que habla de un mundo donde la creatividad ha desaparecido por completo y no existe el color y la voz, la expresión, por así decirlo. Lo que me motivó mucho, pues, fueron todos los cambios constantes en la era digital, ¿no? O sea, hoy en día vivimos en una época donde una canción, un video, una ilustración o cualquier cosa creativa, la gente lo puede generar con un clic instantáneamente, con una herramienta de inteligencia artificial. Y creo que eso ha afectado mucho la creatividad de las personas. Entonces, este libro era pues un recordatorio para que las personas conecten con su creatividad, con las pasiones que les gusta, con esa actividad que dejaron de hacer que tanto les gustaba, que vuelvan a conectar con eso, ¿no? Eso era parte de mi propósito con este libro y sí, era como una carta de amor a la creatividad. Aparte es un libro que está súper bien editado, muy lindo, de muchos colores, cada capítulo es de un color diferente. Y hay una Ajá. protagonista, nuestra protagonista principal es la pequeña Nia, que a ella le gusta el arte y aprecia esta belleza de las pequeñas cosas. Cuéntame cómo surge Nia. Claro, el personaje de Nia surge después de, obviamente, haber como vivido yo varias cosas, o sea, que siento que es un personaje un poco inspirado en mi historia, en el hecho de que siempre le ha gustado el arte y obviamente a lo largo yo, por ejemplo, en mi carrera, me han dicho cosas como el arte no es una carrera, mejor dedícate a algo que sí funcione, sobre todo viniendo de una ciudad muy automotriz como lo es Saltillo. eh, el hacer arte como algo profesional no era como una opción, ¿no? Por así decirlo. Entonces, siento yo que inspiré mucho a Nia en eso, ¿no? Como en querer salir de la burbuja, en ser una persona que obviamente tiene fortalezas y debilidades. O sea, Nia es un personaje que busca siempre ser la mejor versión de sí misma y también como liderar al equipo, ¿no? O sea, saber si puede llenar esos zapatos de ser la líder del grupo y obviamente no quebrarse para no quebrar el grupo, ¿no? O sea, entonces tiene como que este viaje emocional muy bonito durante todo el libro y bueno, es un personaje que me encantó escribir y sí, entonces Nia nace de esta manera. En su camino de Nia encuentra una pequeña cápsula de colores, pero aquí la van persiguiendo unas máquinas y en este estira y afloje de escapar encuentra a otro personaje que es Mateo. Mateo es un personaje Sí. un poco complejo que he de ser sincera que al principio me cayó muy mal por su egocentrismo y todo, pero ya Uy, conforme te vas dando cuenta en la historia, entiendes por qué es así. No vamos a spoiler mucho, pero vale. entiendes por qué es así este personaje. Él se distingue, pues porque le gusta el deporte, tiene su palo de hockey. Cuéntame un poco de Mateo. Claro, justo creo que dijiste algo que todo el mundo me ha dicho de Mateo, que es un personaje que al momento de escribirlo yo quería tener esta dinámica con el personaje, que fuera un personaje al que quieres pero odias al mismo tiempo, ¿no?
es este personaje que dices, me gusta lo que está haciendo porque está haciendo el bien, pero su actitud es muy egoísta, ¿no? Entonces, Mateo nace como de este, para crear esta dinámica, obviamente, que genera el conflicto de Nia, ¿no? Para ser la líder del grupo, ¿no? Mateo dice, no, pues yo también puedo ser líder del grupo, y ella dice, no, yo soy el líder del grupo, ¿no? Entonces, surge como por esta dinámica. Es un personaje que él cree que es muy perfeccionista y es como mucho de, yo lo voy a lograr antes que tú, yo puedo más y todo. Entonces, así es como nace ese personaje, ¿no? O sea, creo que al momento de escribir todos los personajes me quise inspirar un poco en series, en caricaturas que yo veía de niño, ¿no? Y como qué dinámicas de personajes me hacían sentir enojado, qué dinámicas de personajes me hacían sentir como feliz o emocionado. Entonces, pensar en esas diferentes personalidades de cada uno de ellos fue súper emocionante. Y claro, no podía faltar este personaje que fuera amante de la tecnología, esto de crear artefactos, de crear cosas que fueran a servir. El simpático Seb, él me cayó muy bien desde el principio que Sí, lo empecé a leer. Cuéntame de él. sí, bueno, Seb es este personaje que creo que todo el mundo ha sido el personaje que más nos ha gustado. Seb es un personaje que es mucho, creo que todos nos hemos sentido como que muchas veces queremos expresar lo que sentimos y no sabemos cómo hacerlo. Quería que Seb tuviera como este arco muy, como muy, ¿cómo decirlo? Como muy profundo en el hecho que él busca expresarse, pero le da mucho miedo ser el mismo, ¿no? Entonces se esconde un poquito y luego trata de hacerlo, pero pues se vuelve a esconder y todo. Entonces, creo que todos hemos pasado por eso. O sea, estoy seguro que todos en la vida hemos pasado algún momento así. Entonces, por eso me emocionó mucho escribir a Seb. Algo que me encantó, es que justo, de hecho, cada paleta de colores que tienen los personajes, porque cada personaje tiene como dos colores en específico. En el caso de Seb, Seb tiene, por ejemplo, el color morado, es como muy emblemático de él, y también el naranja. Y estos colores no son colores como principales o primarios, sino que para llegar a estos colores tienes que mezclar varios colores, ¿no? Entonces tú encuentras los colores y es como este viaje sutil de Seb se está encontrando a sí mismo, ¿no? Entonces, eso fue algo que me gustó. También jugar obviamente con todas las referencias de cómo habla y cómo ve todo como si fuera una partida de Calabozos y Dragones, pues Ujú. súper interesante. Entonces, me encantó eso. Sí, justamente, ¿por qué haces tanta referencia a esta serie de Calabozos y Dragones? Creo que siempre me ha parecido muy interesante cómo muchas veces yo, por ejemplo, a veces cuando estaba en situaciones cuando era niño, me imaginaba cosas que pasaran, ¿no? O sea, por ejemplo, iba en la carretera y me imaginaba así como cosas que podían pasar por ahí de, no sé, a lo mejor y va volando alguien por ahí y pasa esto, o ves, no sé, pasas por una casa abandonada y te imaginas la historia, ¿no? De, a lo mejor y alguien vivió ahí y ya no está, ¿no? O sea, como que imaginarte estas historias es algo como muy creativo, y siento yo que el juego de Calabozos y Dragones es mucho eso, ¿no? Es un juego muy creativo. O sea, literalmente dependes de tu creatividad para hacer ese juego. Entonces, le quise dar como ese atributo a Seb para que Seb tuviera como obviamente primero se esconde en esto, ¿no? Se esconde en el juego, eh, y es como su manera de hablar, ¿no? Entonces, quería que hiciera eso, pero también como que fuera esta persona que se imagina las como para no caer en el nerviosismo o en el susto, ¿no? Porque es como el personaje, no quiero decir el más cobarde, pero sí, obviamente uno que se asusta mucho. Entonces, así fue como nació eso. Y sí, estuvo muy chistoso y divertido escribir hacer. Donde antes reinaba color y esperanza, ahora predominaba el gris y el vacío. Donde antes florecía la creatividad, ahora prosperaba la monotonía. A excepción de estos chicos y de otro personaje que vamos a encontrar más adelante, toda la humanidad era un robot, era gris, se había olvidado de todas estas pequeñas cosas. Cuéntanos un poco. Justo todo este libro es como un poquito, se podría decir no apocalíptico, pero distópico, en el hecho de que
Perdón, todo lo que ocurre en el libro es como muy, eh, pues algo que podría pasar, ¿no? O sea, que todo el mundo se pierda a sí mismo. Entonces, algo que quería era eso, ¿no? O sea, cómo se verían las personas si no tuvieran creatividad, ¿no? O sea, obviamente todos siguiendo los mismos patrones, todos siguiendo las mismas acciones, sin obviamente hacer algo que les guste, porque obviamente yo siento que el orden es el antónimo, o sea, es totalmente lo opuesto a la creatividad. Entonces, quería que pasara esto, ¿no? O sea, la creatividad no es sinónimo de perfección y quería que se perdiera todo esto. Entonces, por eso todo se ve muy monótono, muy gris, muy, se podría decir lineal. Entonces, sí, eso creo que fue como yo me imaginaba el mundo sin color, sin creatividad, ¿no? O sea, todo totalmente gris, todo cuadrado, en lugar de formas como curviadas y fluctuosas o mucha fluidez, era todo cuadrado, todo gris, todo como encerrado, ¿no? Entonces, esa fue parte de la inspiración para crear como el mundo distópico de Despertar de Colores. Y hay un personaje muy lindo que aparece, Nova, que es un ente, Ujú. una especie de flamita que Sí, cambia de color según tus estados de ánimo. Y este pequeño personaje le da al equipo esta sensación de vida y color que ellos sentían con esta chispita. Era mutuo, ¿no? Como que era un poco de esperanza de que todavía hubiera algo de color en ese entorno tan gris. Cuéntame un poco. claro. Creo que Nova es este personaje que bueno, yo, por ejemplo, te cuento, yo considero que todos dentro de nosotros tenemos como una chispa de la creatividad y es como una chispa que crece cada vez que hacemos eso que tanto nos gusta hacer. Y al momento de escribir a Nova, yo quería que fuera como, pues la última chispa de creatividad que hay en el mundo, ¿no? Y quería que esta chispa fuera como un pequeño mentor para el grupo. Es la persona, o en este caso el ente, que les enseña a cómo es el mundo, ¿no? Y cómo confiar en ellos mismos, cómo guiarlos por esta aventura, ¿no? Que obviamente a lo largo de la historia pues vemos las dinámicas diferentes que tiene con cada uno de los personajes y todo. Entonces, eso fue muy bonito de escribir a Nova. Nova, siempre me imaginaba yo la chispa de la creatividad como una flamita que se podía como hacer muy chiquita y muy grande y cambiaba de color dependiendo lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, la manera de, obviamente, como era un personaje que no hablaba, yo quería que se expresara obviamente a través del color, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de despertar de colores, no existe el color, entonces la chispa de la creatividad es como la última esperanza de color que hay. Entonces, transmitir todas estas ideas de qué representa cada color, en qué situación, fue muy interesante. Y sí, fue como un poquito la idea que tenía con este personaje. Y los chicos van a ir en un camino buscando, porque ellos creen, piensan que todos estos pequeños robots son controlados por algo mayor. Entonces dicen, "Mm, como son miles, no vamos a poder acabar con todos. Entonces tenemos que ir en búsqueda de quién controla esto. Y en ese camino, como los robots cada que detectaban a un humano que no estaba controlado por ellos, como que se alertaba, ¿no? Entonces, Seb, como era tan inteligente, él crea un bloqueador de señales para que ellos puedan salir sin que estas máquinas los detecten. Cuéntame un poco. Sí, justo, bueno, el equipo justo son totalmente desconocidos, nadie se conocía, entonces se unen como para esta aventura, ¿no? Todos comparten esto en general, que cada uno siente que tiene todavía un poquito de su creatividad, no quiere ser como el resto de las personas que ya están como consumidas y absorbidas por el orden. Entonces se unen en esta aventura y obviamente al encontrar la chispa de la creatividad a Nova, pues tratan de resguardarla, ¿no? Y como conocer el trasfondo de todo lo que está ocurriendo y buscan cómo poder despertar otra vez el color en el mundo. Entonces, eso es un poquito de cómo va la historia. Y justo Seb, al ser como el genio del grupo, él crea como un bloqueador de señales que lo que hace es como, obviamente, este mundo está gobernado por máquinas, robots, tecnología,
pues Seb busca como encontrar este bloqueador de señales que le ayuda como a estar literalmente invisibles en los rastreadores de los enemigos. Entonces fue algo muy interesante como que el escribir esta parte de Seth, ¿no? O sea, como que todos los gadgets que él tenía, todo lo que él podía hacer con sus habilidades. Entonces, eh, siento que esta parte del bloqueador de señales también me sirvió mucho como una referencia a cómo se escondía Seb, ¿no? O sea, obviamente Seb siempre buscaba esconderse y todo eso, entonces el bloqueador de señales era algo que lo ayudaba a esconderse y obviamente, bueno, no por spoilear, pero ya en un momento este bloqueador de señales se rompe, ¿no? Y ya no lo puede Ujú. volver a reparar, entonces vemos cómo actúa Seb ahora. Entonces eso fue también muy emocionante. Este, porque tienen mucho conflicto con ese bloqueador de señales. Yo, de verdad, si lo tuviera y fuera un dolor de cabeza y no se podría saber reparar en la vida real, ya sería como, no, ya valió, a ver qué hacemos. Y hay otro personaje, el último personaje que se une a este equipo es Lucy, una chica que a pesar de que tenía una discapacidad, por así decirlo, ella cantaba, pero ella era una persona pues solitaria porque sentía que no encajaba con nadie, ¿no? Y creo que cada una pieza del equipo, a pesar de que tenía pues problemas de ego, inseguridades o de Lucy que no pertenecía, al final todos ellos se complementan para formar este gran equipo pues seguir a un objetivo, ¿no? Sí, justo Lucy sabía yo que siempre quería que fueran cuatro personajes, obviamente creo que como muchas veces, quería que Lucy fuera como este personaje que se integra después en el grupo, y que representara la inocencia, ¿no? O sea, Lucy es el personaje que representa la inocencia y la motivación, por así decirlo, ¿no? O sea, vemos la motivación de los demás personajes y la comparamos como la tiene Lucy y no es la misma, ¿no? O sea, obviamente todo lo que ha vivido Lucy es muy diferente a lo que vivieron los demás, entonces quería que este personaje tuviera como un trasfondo diferente a los demás y obviamente eh, creo que también iba a ayudar mucho iba, bueno, más bien desafiar a cada uno de los otros personajes, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, Lucy es la que tiene menos esperanza de que el mundo se pueda volver a restaurar. Entonces tienes a Nia tratando de motivarla durante la historia. Después tienes a Seb, que es alguien como un poquito que ve todo como un juego y trata de proteger a Lucy, ¿no? Para que no caiga. Y en el caso de Mateo, pues obviamente tienen como esta dinámica donde a lo mejor y no conectan tanto y luego tratan de conectar y ven qué pasa y todo. Entonces, justo creo que Lucy brinda la melodía en el grupo literalmente, ¿no? O sea, Ujú, ujú. les despierta a cada uno como su sensación, ¿no? O sea, ella misma no ve la esperanza, pero se la transmite a los demás. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Creo que muchas veces nos ha pasado, creo que a muchas personas, que a lo mejor y nosotros no vemos que estamos haciendo algo y a lo mejor lo que hacemos sí inspira a los demás, ¿no? Sin darnos cuenta. Los, Entonces, estuve sí, yo pensando mucho en eso cuando pensé a Lucy, ¿no? Entonces sí. los robots, los drones, les hicieron Ujú. perder su esencia humana, los dejaron sin expresión alguna a estos humanos. Se me figura un poco ahorita, o sea, los celulares, ¿no? Vas en la calle, en el metro, todos van, haz de cuenta como si fueran robots metidos en su celular. Es algo que me pareció muy, muy realista, nada fuera de lo que es. Cuéntame un poco. Creo que le diste la punta al clavo, justamente era una metáfora a eso. Hoy en día, pues sí, literalmente creo que o sea, muchas personas han estado consumidas por la tecnología, todo lo que está ocurriendo. Entonces, quería que fuera como algo parecido a esto, algo parecido a lo que pasa en el mundo real, que estamos consumidos por tecnología, muchas cosas pasan alrededor de nosotros y obviamente pues el consumirse es decir que ya estas personas solamente se enfocan en eso y ya no en todo lo que ocurre alrededor, ¿no? O sea, están como muy enfocadas en eso. Entonces creo que le diste la punta al clavo y me encanta eso.
No vamos a seguir spoileando tanto la novela, pero al final, a pesar de que hay diferencias entre ellos Ajá. y tensión por esta misión de decir, si nosotros todavía no estamos consumidos por esto, queremos que la demás humanidad despierte, Ujú. hay una conexión en el equipo y eso me encantó porque van a seguir hasta el último momento a pesar de todo esto. Y esto es muy importante que si un niño, un adolescente lo lee, pues sí, sí te va a dar miedo estos retos, pero tienes que seguir adelante con un equipo. La importancia del equipo creo que es muy clara en el libro. Sí, creo que algo que siempre me ha impactado mucho es como, eh, pues creo que las personas con las que te juntas influyen mucho en cómo actúas, ¿no? Entonces, obviamente tú te puedes juntar con a lo mejor y personas que no te dan motivación, no te brindan como apoyo o simplemente te utilizan para otras cosas, pues no te aportan nada, ¿no? Y tú sientes que no encajas, ¿no? Entonces, algo que quería hacer con el grupo es que a pesar de que eran desconocidos, algo los conectaba, ¿no? Y ellos, a pesar de que no sabían y lo trataban de entender, sabían que eran iguales, sabían que tenían algo en común. Y creo que eso fue como, a pesar de que era algo tan chiquito, o sea, no les costó tanto para conectarse, ¿no? A pesar de las tensiones que tienen y las dinámicas que tienen, los conectó. Y creo que el hacer algo en equipo para mí fue como una manera de también, obviamente, esto que te dije ahorita, ¿no? Que nunca sabemos a cuántas personas podemos inspirar Ujú, y justo como yo quería abordar diferentes, como se podría decir ramas de la creatividad o como diferentes pasiones, como lo es, por ejemplo, la tecnología, el deporte, el arte, la música. Quería que el lector se sintiera como parte de la historia, identificado con alguno de los personajes o al igual, por ejemplo, algo del libro es que también hay unas ilustraciones en blanco y negro para que ujú. tú mismo despiertes el color junto al grupo, ¿no? Quería que tú como lector te sintieras parte de la rebelión, parte de la pandilla. Entonces, eso fue como que lo que me gustó mucho al momento de escribirlo. Fue un reto muy grande, pero me gustó mucho el resultado. Sí, aparte como dices, aquí eh, los personajes principales pues sí se ven con expresiones de sonrisa y todo, aunque estén en blanco y negro. Y los humanos que ya están sin emociones, pues sí se ven tristes, sin esa chispa en su mirada. Y también está pues padrísimo que uno vaya iluminando, ¿no? En los capítulos. Eso me encantó también del libro. Sí, muchas gracias. De hecho, fíjate que fue parte o sea, al momento de estarlo escribiendo, dije, o sea, me acuerdo que lo estaba escribiendo y dije, se me ocurrió la idea y dije, wow, esto tiene que pasar, o sea, como que tuve que reescribir varias cosas como para que tú te sintieras como parte de estas dinámicas. Obviamente algo que lo que quería es que se sintieran reales las dinámicas, no que se sintieran como forzadas. Entonces como que traté de hacerlo lo más real posible de cómo yo interactúo con amigos, cómo me siento yo en varias ocasiones, como para darle esta sensación de vida, ¿no? O sea, como todo alrededor es monótono, es gris, se pierde literalmente la esencia humana. Quería que mínimo esa esencia humana pequeña pero intencional y me encanta que sea como parte del libro eso y qué emoción, o sea, siempre me emociona mucho hablar de eso. Sabes también que se me hizo muy, muy valioso del libro, Alex, que al final no voy a spoilear el nombre de los personajes, pero al final caen en la cuenta ciertos personajes de sus comportamientos no fueron adecuados y piden disculpas. Y creo que eso los engrandece más. Eso es un mensaje muy importante del libro. Sí, creo que una de mis intenciones como en este caso contador de historias fue que cada personaje, o sea, al momento si tú los lees en el primer capítulo o en su primera aparición, y los lees en el último capítulo, cada uno tuvo como un arco de crecimiento, ¿no? Y quería que tú como lector crecieras con ellos. Entonces, creo que, por ejemplo, el personaje del que tú hablas, sentí que era el personaje que iba a tener como el cambio más maduro, por así decirlo, o sea, Ujú. como que el cambio más drástico, ¿no? Que era algo que a lo mejor y no te podías esperar o fue como hasta muchas veces, sabes que, no sé,
equivocamos y no nos damos cuenta hasta que nos equivocamos de verdad y es parte del ser humano, ¿no? O sea, nos equivocamos mucho y muchas veces equivocarte, pues creo que te da como esa, te abre los corazones, ¿no? O sea, de hecho, ese capítulo, pues justamente, aquí lo tengo abierto, ese capítulo fue como muy bonito y por eso ese capítulo se llama Corazones Abiertos, ¿no? O sea, siento que el capítulo donde el equipo conecta de verdad, ¿no? Nosotros creo como lector Ujú. entendemos el propósito de cada uno de los personajes, entonces fue muy bonito eso y pues yo pude conectar yo mucho con cosas que me habían pasado a lo mejor a mí, cosas que había vivido y todo, entonces fue muy como, se podría decir muy íntimo, ¿no? Como que el contar esto y plasmarlo en un personaje fue muy interesante. Te digo algo que me pareció así a mí como muy loco. Nunca había escrito personajes tan, o sea, es mi primera vez que escribo personajes literalmente 100% evolucionados, por así decirlo, como 100% completos y reales. O sea, había hecho personajes para cortometrajes o esto, pero generarles como un trasfondo, eh, emociones, conflictos, dinámicas, crecimiento. Es la primera vez, entonces me emocionó mucho eso y creo que, o espero que sea el primero de muchos. Entonces yo aprendí muchísimo. Yo siento que también soy un Alex totalmente diferente del que empezó a escribir el libro. Es que aparte sí logras esa conexión de los personajes con uno como lector. Cuando otro personaje dice, es que tal vez no esté haciendo lo correcto para el equipo, esa voz Ajá. interior, esos miedos que a todos les dan a veces, estaré haciendo bien o no estaré haciendo bien. O sea, son muy Ujú. humanos todas estas emociones de los personajes. Y creo que también esto es súper lindo del libro. Muchas gracias, de verdad. Qué bonito, significa mucho que escuchar esto y sí, creo que fue obviamente muy retador para mí, obviamente es mi primera vez escribiendo un libro, entonces, me acuerdo que le dije a mi editor al momento de escribir, le dije, no sé cuál es la manera correcta de escribir, ¿no? O sea, yo buscaba autores que me gustaban y quería como escribir inspirándome en ellos y él me decía, escribe como está en tu mente, tal cual como tú te lo imaginas, tal cual como tú lo sientas, escribe eso. Por ejemplo, hay una parte que me gustó mucho que era justo cuando los personajes escuchan música por primera vez. Y algo que Ujú, me gustó mucho ujú. fue como pensar en cómo me sentía yo al momento de escuchar mis canciones favoritas en un principio, ¿no? O sea, qué me hacían sentir o imaginándome yo qué pasaba si la escuchaba por primera vez o pasaban miles de años y no la había escuchado y la vuelvo a escuchar, cómo me sentiría yo. Entonces, pensar en todas estas cosas que pasarían fue muy, muy bonito. Y va a haber una segunda parte, ¿verdad, Alex? Esa es mi idea, la verdad es que mi propósito es que, o sea, uno de mis sueños es que este libro se convierta en un proyecto animado en un futuro, una serie animada, una película animada, y obviamente la idea es, yo ya les dije a Penguin, aquí yo estoy para quedarme, no me van a soltar, yo quiero hacer la segunda parte, entonces, sí, justamente ya tengo una idea para cómo quiero abordar la historia, la continuación de esta historia, entonces... Esperemos y todo que se pueda hacer. Porque dejas el final abierto, ¿eh? Vamos a esperar ese segundo libro. Sí, 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 justo me acuerdo que muchas personas me dijeron, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces, pero les gustó mucho, entonces me emociona mucho eso y justo, generar esa expectativa es como obviamente fue intencional también, ¿no? Entonces, darle eso al lector y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, yo la verdad te estoy apostando para que sí haya una segunda parte. Pues este libro ya lo podemos encontrar a la venta en las principales Sí, librerías. Por favor, dinos tus redes sociales para que sigamos todos tus proyectos. sí, me pueden seguir en redes sociales, estoy como alexcarrillo.art, ahí me pueden encontrar y lo que sea que necesiten, si leyeron el libro, lo vivieron, lo colorearon, por favor díganme qué les pareció, o sea, de verdad me encantaría saber sus teorías, qué pensaron, qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría ver en la segunda parte, qué fue algo que les sorprendió, ¿no? Me encantaría saber qué es lo que ustedes opinan, me encantaría saberlo. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos por la oportunidad. Gracias, Patricia, por el espacio, de verdad, qué emoción y me emociona mucho que hayas podido leer el libro.
¿Pueden mostrarle un poquito los interiores del libro y eso? Claro, miren, aquí está la portada, como pueden ver, son los personajes. Tenemos aquí a Nia, tenemos a Mateo, tenemos acá a Seb y a Lucy. Y por aquí tenemos a Nova, que es la chispa de Ujú, creatividad. Tenemos aquí obviamente este mundo lleno de robots y máquinas. Cada personaje tiene, se podría decir, como una habilidad. Y pues bueno, es como una ilustración continua. Entonces la portada y la contraportada es una misma ilustración. Y los interiores, cada capítulo es de un color. Entonces, por ejemplo, el capítulo uno es totalmente gris porque empezamos en un mundo gris. Y aquí podemos ver varias de las ilustraciones, varias como pueden ver están en blanco y negro porque las vamos a poder colorear y vamos a poderle darle vida a los personajes y conforme avanzamos podemos ver que hay ilustraciones de páginas completas como esta de acá o ujú. también hay ilustraciones así que literalmente vienen en blanco y negro para darles color. Acá a ver si hay otras donde aparecen unas, acá por ejemplo hay otras más donde salen los personajes y todo, entonces es esta dinámica donde tú le puedes dar vida a la historia a través de con tus colores, entonces eso es súper, súper bonito. Pues Alex, agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo? Pues sería nada más eso, creo que algo que me gustaría y parte del mensaje del libro es no pierdas esa chispa de la creatividad, aunque muchas veces pensamos que se va a morir o se va a apagar, nunca desaparece por completo y cuando nosotros decidimos confiar en eso, nosotros podemos despertar nuestros colores cuando hacemos esa actividad que tanto nos apasiona y no dejarla de hacer va a hacer que despertemos nuestros colores y los del mundo alrededor de nosotros. Entonces, eso sería un poquito. Creo que hoy en día vivimos en una época rodeada de inteligencia artificial, de muchos cambios en la era digital. Entonces, si conocen artistas, músicos, personas que hagan teatro, eh, ilustradores, diseñadores, todo tipo de arte, es el mejor momento para apoyar el talento que hay en México, porque hay millones y millones de artistas súper creativos y súper talentosos. Entonces, creo que hoy en día hay que valorar mucho eso, ¿no? El trabajo humano, el trabajo hecho desde el corazón, algo que nunca una inteligencia artificial va a poder replicar, Mm. es el corazón del ser humano. Entonces, hay que disfrutar eso, ¿no? O sea, creo que hoy en día nos va a tocar mucho disfrutar eso y de verdad consumir mucho contenido y mucha cultura, ¿no? Eso es lo que nos toca ahora.